bien, en el mundo de la lucha libre, básicamente, gente, he tenido en cuenta de que hay muchos personajes de los cuales en la vida real son consumidos por estos o también han tenido cosas bastante trágicas, porque después de todo, el luchador y la persona detrás del luchador son personas diferentes. Yo no sé mucho del caso de Dynamite Kid, pero sé que por nombre nada más lo conozco que tuvo bastantes cosas trágicas, pero nunca he descubierto a profundidad qué le pasó a Dynamite Kid. Así que yo, como fan de la lucha libre y como general con conocimientos de cómo funciona el negocio, quiero ver qué es lo que le pasó a Dynamite Kid, qué es lo que lo llevó a tal trágico final. Y cuáles son los errores que ha cometido el pobre. Así que, nada, este video es del bueno de Sir Wrestling, ya hemos reaccionado a su contenido antes. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver qué nos trae acá. Así que vamos a ver la bipolaridad y maldad del Dynamite Kid. Indudablemente, el Dynamite Kid es uno de los mejores luchadores que este mundo haya visto, por ende, uno de los pioneros en el estilo más vistoso actual y de los respingos que se veían hace 25 años. Un intérprete con una técnica simplemente exquisita, una agilidad y velocidad inhumana, pero combinada con una fluidez que llanamente no era de este planeta. Decir que el británico estaba adelantado a su tiempo sería ambiguo, ya que incluso hoy en día se sentiría igual de prodigio. No obstante, el precio y hambre de Yo sé que Dynamite Kid estuvo mucho en su época con un personaje, con su compañero British Bulldog, el cual también falleció hace muchos años, gente. El pobre creo que había muerto de sobredosis. O era una enfermedad debido a que el chabón no ha cuidado nada de su vida. Se ha drogado, ha hecho muchas cosas, básicamente. querer cubrir su única carencia, la altura, con el sacrificio en ring a costa de su cuerpo, terminó detonando una personalidad que de por sí ya era explosiva, ególatra, incendiaria y hasta abusiva, convirtiendo a Thomas Billington en un monstruo que comenzó a incendiar todo a su paso. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la bipolaridad del Dynamite Kid. Comencemos. Emigrando al Nuevo Mundo, específicamente a Canadá, el niño llegó a la Stampede Wrestling, lugar donde pulió sus antecedentes en la gimnasia y con el cobijo de los Hart. Nuestro protagonista salió para mostrarse al mundo tanto con su talento como con su esposa, con la que también formaría su familia. Guarden este dato porque es importante. Llegando a Japón, que fue la vitrina perfecta para explotar su talento y marcar la huella en el mundo de la manera con la que es recordada hasta la fecha, por medio de su arte. Para 1984 ya tenía 9 años de carrera y apenas tenía 26 años. El mundo lo tenía a sus pies y evidentemente la WWF se interesó en sus servicios, terminando por concretar su firma. Pesas. Mira, a ver, para que no entienda que va a lucha libre, así voy a hacer muy rápido. ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cómo los luchadores van a WWE o a las empresas? Básicamente los luchadores pueden ir a la empresa que quieran para desarrollarse o para empezar. Hay escuelas de lucha, hay entrenamientos. Obviamente el deporte, el wrestling es un deporte. Que esté pactado, que tenga sentido del entretenimiento, no lo hace menos deporte realmente. Tal vez lo hace menos competitivo, pero yo no siento que eso le quite mérito como deporte. El tema es que cuando un luchador quiere ir a una empresa o una empresa quiere a un luchador, lo contactan y este tiene que firmar un contrato. Un contrato donde dice el precio, los años. Básicamente, para que los que me entiendan que ven deportes, un club de fútbol cuando ficha un jugador y le da el contrato y todo, básicamente lo mismo pasa con los luchadores en el mundo del wrestling. A su calidad in-ring y por los estándares de la época, Dynamite fue encasillado en la división por equipos formando los Bulldogs británicos, esto debido a su baja estatura anteriormente mencionada y que quizás su cuerpo no estaba tan esbelto como los de los main eventers, aunque pronto se emparejaría con el voraz ritmo del consumo de la federación. O sea, sí, en esta época especialmente, si querías ser alguien popular, el campeón mundial, el tipo estar en lo más alto, tenías que ser alto y tener un cuerpo ultra mega musculoso. Eran los estándares de esa época. En esa época el mundo de la lucha libre era un mundo horrible, un mundo crudo y feo. Especialmente en WWE. WrestleMania 2, el equipo de británicos harían con los campeonatos en pareja.
No obstante, para este punto de su carrera, pese a que técnicamente recién estaba iniciando, ya la espalda de nuestro protagonista estaba más que deshecha, cosa que terminó por explotar cuando otra grave lesión en la misma zona orilló a la empresa a sacarle los campeonatos, de Oh. modo que Kid fue atacado previo al combate, dejando a su compañero solo para terminar cediendo los títulos. Para que se den una idea de lo grave que era su lesión, sus allegados cuentan que apenas terminó su participación en la mencionada lucha, regresó a su silla de ruedas y toda la noche estuvo sollozando mientras dormía en el suelo, porque era la forma más cómoda para él en aguantar, y eso entre muchas comillas, el dolor en su espalda. A la mierda. Su estilo en el ring había sido simplemente demasiado, y esta lesión había venido a marcar un punto final, ya que los doctores le habían dicho que no volvería a luchar. Y ojo que esta no es una historia de superación, todo lo contrario. Apenas terminó su cirugía, al luchador le valió absolutamente nada el diagnóstico de los doctores, y en tan solo unos meses ya estaba de vuelta en el ring. Cuando durante toda su recuperación se la había pasado en silla de ruedas, saltándose toda una adaptación, forzando su cuerpo e ignorando el dolor con relajantes musculares. La cuestión es que pese a todo el respeto que podía imponer un talento joven pero tan superlativo, el backstage no estaba del todo contento con su presencia, ya que tenía fama de castigar y abusar de los novatos físicamente en el ring, lastimando. Eso es algo que pasaba mucho, de hecho. De hecho, hay muchos luchadores que hacían eso de sos un novato en la industria, te vamos a hacer al golpe. Por esa adrenalina que genera la lucha libre, o por ese engrandecimiento que te da ser buen luchador. O sea, es algo que no todos los luchadores lo hacen, pero sí que hubo muchos luchadores, especialmente en estas épocas, que eran abusivos y básicamente bravucones con, con los novatos. Los de verdad, porque a su consideración no habían sufrido lo que él para llegar a donde estaban, y que también era uno de los bullies principales tras vestidores, con bromas pesadas que incluían defecar en las pertenencias de sus compañeros. No, bueno, pará, eso, ¿qué? O realizar bromas con laxantes, que hasta aquí podemos entender que la actitud de Tom, el intérprete, como básicamente comportarse como un imbécil, confirmando su complejo napoleónico, el cual explica que las personas de baja estatura al sentirse inferiores físicamente buscan compensar esta inseguridad No todos, obviamente, pero... con agresión hacia otras personas, muchas veces incluyendo sus seres queridos. Un claro ejemplo de esto es su conocido incidente con los Ryu, específicamente con Jax. Tras una lucha por equipos la cual terminó con empate, simbolizando un empuje para los menos conocidos, esto no le sentó del todo bien a nuestro protagonista, quien tras bambalinas llegó y propinó un golpe en la mandíbula sin previo aviso a Jax, dejándolo sangrando. Pero lo que más afectó a Jax fue la humillación frente a sus compañeros. Esa era la gota que había colmado el vaso para el hermano, ya que como mencioné, estas prácticas eran comunes en Tom, por lo que una semana después llegó y le devolvió el favor, pero ahora usando lo que se debate entre una manopla y una bolsa de monedas como potenciador del puño, No. volándole en el proceso sus dientes anteriores y amenazándolo que la próxima vez lo dejaría en silla de ruedas para siempre. El británico había recibido una lección, pero esto solo había sido una parte, ya que pese a que quería vengarse, Dino Bravo le dijo que Jack estaba involucrado con miembros de la mafia, cosa que el mismo Rougeau confesó en Dark Side of the Ring que era una historia que él mismo inventó para evitar otra venganza del bully. Ah, ok. Pero Kid quedó tan paranoico que para proteger a su familia se compró un arma y pronto se mudó de casa, no solo la familiar, sino que también partió de la WWF tras una buena dosis de su propia medicina. Wow. Pese a que siempre había sido un hombre muy de familia y cuidadoso con sus hijas y esposa, a tal punto de mudarse por una posible venganza de la mafia, tras la lesión, su esposa reveló que la actitud incendiaria de Tom comenzó a llegar a casa, cuando una vez habían salido de fiesta, y en el momento que vio que su esposa no estaba tomando alcohol, la jaló de camino a casa molesto, recriminándole agresivamente por no tomar, amenazando con chocar el auto, solo para llegar a la morada, y cuando la mujer ya estaba en su cama, el luchador la sacó violentamente de su aposento para encerrarla en el closet, dejándola dormir ahí toda la noche.
Volviendo al ring, el luchador regresó a Japón donde se había mostrado al mundo y el público claro que lo amaba. No obstante, las lesiones ya eran algo inevitable porque no dejaba a su cuerpo descansar, pasando por el quirófano en más ocasiones, pero combinando las pastillas y el alcohol en su dieta para seguir haciendo lo que más quería de manera enfermiza, luchar. Su familia veía las consecuencias de su estilo de carrera luchística, con su esposa confesando para Dark Side of the Ring que muchas veces pensó en suicidio por la violencia doméstica y Dios estilo de santo. vida de su esposo, encontrando la solución en comprarle un boleto de avión a Tom de vuelta a Inglaterra, corriéndolo de la casa. En respuesta, el intérprete la tomó de su cabello y arrastró por toda la casa, estando embarazada y enfrente de sus hijas, quienes lloraban por el atroz acto, para decirle que quien se iría sería ella, a lo que su esposa se negó ante esta petición. Billington se fue al cuarto y regresó con un arma. Apuntándole, le gritó que si no se iba en 15 minutos, le volaría la cabeza. Si bien la mujer lo retó, ante la presencia de su hija y estado de salud, terminó por huir de casa aquella noche, marcando el inicio del fin para la vida de Tom Billington y carrera del Dynamite Kid. Para 1991, el británico regresó a su país para alejarse de su familia. Podemos tomarlo como abandono o que finalmente entendió que su personalidad era una bomba del tiempo y debía explotarla lejos de su familia. Y en efecto, llegaba el momento de pagar la factura que cosechó por años. Con tan solo 33 primaveras, el luchador ya no podía más físicamente hablando. Sus problemas con los esteroides y el consumo de coca eran insostenibles, y al ver que su cuerpo ya no le respondía, este anunciaría su retiro, aunque por simple ego seguía luchando debido a la condición psicológica anteriormente mencionada que el luchador padecía. Esto mismo le llevó a tener un regreso para la Michinoku Pro Wrestling en 1996, en una lucha simplemente desoladora. El luchador estaba físicamente deshecho, muy delgado, ya demasiado lejos de aquella agilidad y destreza que alguna vez tuvo. Ver ese combate es simplemente arrollador mentalmente hablando. Su carrera estaba más que terminada y manchada en cuanto al desempeño en el ring, pero aún le quedaba la deuda pendiente que debía pagar su cuerpo. Su organismo estaba hecho trizas y simplemente en 1997 sus piernas dejaron de responderle. Cuando iba caminando y cayó al suelo, a nivel histológico, su cuerpo no resistiría una cirugía, por ende estaba condenado a ya no volver a caminar a sus 40 años. Esto como producto de sus descuidos en el ring con la espalda y piernas, incluso cabezazos, quedándose en silla de ruedas, siendo cuidado por su nueva esposa en Inglaterra. Sería hasta 2007 que con el caso de Benoit se destaparían las atrocidades que el Dynamite Kid hizo a su esposa, ambos sufriendo consecuencias muy similares por sus estilos de lucha, solamente que Tom ya vivía en el oscurantismo de su casa, en una silla de ruedas, y ahora con problemas cardíacos, y en el olvido del ojo público y de su familia misma, al menos hasta que 15 años después de su partida de Canadá, que una de sus hijas fue a visitarlo para hablar las cosas y que éste se disculpara por la violencia doméstica. De 2010 a 2015 mantuvo su estilo de vida como discapacitado y alejado del mundo, desarrollando también problemas cardíacos y depresión, ahora como producto de su polifarmacia y olvido. Desde las sombras, Tom Billington fallecería a los 60 años de edad por un accidente cerebral. El legado del Dynamite Kid es simplemente increíble. La realidad es que su influencia se ve en el wrestling actual más que encarnada. En los Bryan Danielson, se vio en los Chris Benoit y hasta en los Owen Hart. Siempre ha estado y siempre estará en una fugaz carrera que brilló muchísimo más que otras que quizás jamás llegarán a esos niveles, pese a ser más longevas, con un talento excepcional y que no tengo dudas que será irrepetible. Desafortunadamente, tuvo que pagar un precio sumamente alto, priorizando su carrera sobre su familia, priorizando el luchar sobre su salud y valiéndole absolutamente nada a su cuerpo, y sus decisiones terminaron alcanzándolo a su pesar, que tanto amaba ver cómo derrochó talento y terminó su vida en las sombras, en el desconocimiento de su existencia de muchos fanáticos actuales, en una silla de ruedas, solo, en una de las caídas más drásticas que el wrestling haya presenciado. Es una pena absoluta como There was a time that I thought my life or my kid's life rather than thinking of a future with him. Esto lo dice la ex esposa. Había un momento donde pensé en quitarme la vida y la vida de mis hijos en vez de ante la idea de pensar en un futuro con él.
como Tom Billington consumió a Dynamite Kid, pero su obra en el encordado siempre será perceptible inconscientemente, pero ahí estará de manera eterna. Al igual que Chris Benoit manchó su carrera básicamente con esto. O sea, muy buen video de Street Wrestling. Pero es que tengo 4 cosas que decir sobre como conclusión. Que la primera es que yo siempre voy a diferenciar lo que hizo el luchador, o sea, lo que hizo en el ring con lo que hizo fuera. Como me pasa con Chris Benoit, que le digo que es una leyenda del wrestling, pero que es una persona con un trágico final. Que, a ver, no quiero hablar mucho del caso de Chris Benoit, porque no es el caso y porque no quiero recordarlo. Pero Chris no era una mala persona. El negocio y cómo el daño que hizo a su cuerpo lo hicieron volverse un monstruo que terminó suicidándose después de lo que hizo. El Dynamite Kid básicamente le pasó algo parecido, pero no tan extremo. O sea, él mismo se arruinó por todo el consumo, por su mala actitud, como que se drogaba, porque se consumía esteroides y porque su cuerpo no dio más. Que dio dar más de sí, se terminó lesionando su espalda, no hizo caso a su lesión de su espalda, él mismo se arruinó la vida por sus malas decisiones. Ahora, el Dynamite Kid la verdad que sigue dándome pena, obviamente. O sea, no digo que bien que se murió, que bien que le pasó, no. Es trágico, es triste. Me da pena tanto por la mujer que sufrió como por el mismo Dynamite Kid que sufrió tanto de esto. Y el chabón, pero como digo, sí, el chabón se lo buscó obviamente por su condición. Pero eso no me quita mi humanidad de pensar, pobre chabón, pobre diablo que le pasó todo esto, básicamente. Pero bueno, ese fue el video de la bipolaridad malvada de Dynamite Kid. El mundo de la lucha libre es un mundo feo. Ahora está mucho mejor, indudablemente. Pero para los 80 y 90 era un mundo feo realmente para los luchadores. Fue algo muy difícil de llevar, especialmente con esto de los estándares preocupantes de esa época, de solo los altos y musculosos pueden ser tipo los que sean importantes y los demás son relegados, y los novatos no tienen idea especial que los experimentados vamos a hacerle bullying, vamos a demostrarle cómo funciona el negocio porque somos hombres. O sea, esa toxicidad es lo que le causó tanto daño a la industria en ese momento y tanto daño a muchas vidas de luchadores. Porque hay muchos Dynamite Kids, hay muchos Chris Benoit, hay muchos luchadores que han fallecido o les han pasado factura todo esto. Y hay muchos que hasta perdieron la vida. O sea, el mundo de la lucha libre profesional, especialmente en esa época, era algo muy duro. Era algo demasiado duro y es doloroso. Es un deporte que amo con toda mi alma, pero no puedo negar el daño que le ha causado a muchas personas en estas épocas, especialmente. Hoy en día la lucha libre es mucho más segura y se toma muy, muy en cuenta la seguridad de los luchadores y la integridad física de ellos y etcétera. Digo, hay un coso antidroga, o sea, te revisan si te drogas algo y no te dejan luchar. Las lesiones son tomadas con más importancia, está prohibido el uso de esteroides, etcétera. Pero ¿saben lo que me duele? ¿Saben lo que me duele personalmente? Personalmente a mí me duele que tenga que haber pasado estas cosas para que la industria cambie. ¿Me entienden? Tuvo que pasar el caso Chris Benoit, tuvo que pasar el caso de Dynamite Kid, tuvo que pasar el caso Brian Pillman para que la industria cambie. Algo que se podría haber evitado sucedió porque la misma industria no lo tomaba en cuenta. La misma industria no ponía en cuenta tanto la integridad física de los luchadores. Por eso era tan común ver gente pegándole silletazos en la cabeza a luchadores con una silla que es de metal, que es de verdad. Eso terminó causando contusiones, traumas cerebrales, el caso de Chris Benoit. Y hoy en día está prohibido hacer silletazos a la cabeza. Literalmente, o sea, antes si a un luchador hacía silletazos a la cabeza entre ellos para una lucha, lo multaban con más de $100.000. O sea, para que vean cómo ha cambiado la industria, ha cambiado un montón. Pero como digo, me da pena que para llegar a eso tuvieron que pasar tragedias. Gente tuvo que arruinarse la vida y gente tuvo que morir. O sea,
Eso es el lado oscuro de este deporte. Pero bueno, eso sería en sí mi conclusión. En resumen, la lucha libre siempre ha sido un negocio algo peligroso, pero que hay que valorar también los luchadores que ponen su cuerpo y teoría física por nosotros. Obviamente es importante que se cuiden también, pero piensen que ellos se suben sabiendo que mueven en riesgo sus cuerpos de una u otra forma. Puede ser no tan grave que digamos, solo para entretenernos. Así que hay que valorar más la lucha libre, gente. Tienen que valorarla más. No, decirle falsa y decirle que no es un deporte de verdad sería insultar mucho a los luchadores que se rompen el lomo luchando, que nos traen buenos espectáculos, que se la pasan entrenando, que sufren lesiones, que sufren daños, o incluso a estos casos trágicos. O sea, le quita peso, es como que se burlan de eso. Así que, gente, por favor, les digo, mis últimas palabras para esta reacción es que valoren la lucha libre y valoren a luchadores que ponen en riesgo su integridad física por el espectador.